Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver cómo conectar nuestras aplicaciones visualbasic.net a un sistema gestor de base de datos MySQL. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para establecer una conexión entre una base de datos MySQL y una aplicación visualbasic.net, tenemos que tener un servidor web o local que soporte MySQL. Además, tenemos que tener un conector de MySQL para .NET. Pero ¿qué es esto del conector de MySQL para .NET? Este conector no es más que una librería o un namespace que nos permitirá utilizar las clases para poder acceder a la base de datos y manipularla como tal. Entonces, a diferencia de otras videoclases donde veíamos cómo conectar nuestras aplicaciones visualbasic.net a base de datos Access y SQL Server, en el caso de MySQL no voy a mostrar cómo instalar el servidor web o local, que en el caso va a ser local, y tampoco voy a mostrar en sí cómo descargar el conector de MySQL para .NET. ¿Y por qué no lo voy a hacer? No lo voy a hacer para no extender tanto esta videoclase y porque además he realizado una guía con un paso a paso para que ustedes puedan descargar e instalar tanto el servidor local, que es one server, y el conector de MySQL para .NET. Entonces, teniendo en cuenta esto, en la descripción de esta videoclase van a encontrar el link para que descarguen dicha guía y puedan descargar tanto el servidor local como el conector de MySQL para .NET. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, para utilizar en visualbasic.net el sistema gestor de base de datos MySQL, tenemos que hacer uso del namespace system.data.mysql. Entonces, dicho esto, vamos a situarnos ahora en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio y vamos a ver cómo agregar ese conector de MySQL para .NET a nuestro proyecto en Visual Studio. Así que sin más preámbulos, situémonos en nuestro entorno de desarrollo. Bueno, ya dentro de Visual Studio, lo primero que voy a mostrar es cómo agregar el conector MySQL a nuestro proyecto visualbasic.net. Entonces, lo que tenemos que hacer para agregar ese conector a nuestro proyecto es que nos tenemos que situar en el explorador de soluciones. Ya ubicado en el explorador de soluciones, nos vamos a ubicar en la opción de referencias de nuestro proyecto. En este caso mi proyecto se llama conexión MySQL. Entonces, en las opciones ya de nuestro proyecto nos van a aparecer My Project, referencias, appconfig y el formulario que estamos utilizando actualmente. En este caso vamos a utilizar la opción de referencias. Entonces vamos a presionar clic derecho sobre referencia y vamos a seleccionar la opción agregar referencia. En la opción agregar referencia nos va a aparecer esta ventana que dice administrador de referencias y vamos a presionar clic en el botón de examinar. En este botón presionamos clic y buscamos la carpeta donde se extrayeron los archivos del archivo que descargamos comprimido anteriormente. Entonces, en este caso vamos a escoger la opción b.4.5.2. entonces, ya dentro de esa carpeta vamos a elegir estos tres archivos, mysql.data.dll y los que están debajo de este. Elegimos estos tres y presionamos en agregar. Ya agregado estos archivos a nuestras referencias, presionamos en aceptar y ya tenemos esas referencias agregadas a nuestro proyecto. Entonces, ya agregada la referencia, ya podemos utilizar estas clases que nos van a permitir conectar nuestra aplicación visualbasic.net al sistema gestor de base de datos MySQL. Entonces, al igual que en videoclases anteriores, vamos a establecer nuestra conexión al sistema gestor de base de datos MySQL por medio del botón conectar. Entonces, presionamos doble clic y automáticamente se genera el evento clic de dicho botón. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de empezar a codificar es importar el namespace o la librería con las clases que nos van a permitir conectar nuestra aplicación a el sistema gestor de base de datos. Entonces, colocamos imports mysql.data.mysql Entonces, ya importada la librería, ya podemos empezar a codificar para conectar al sistema gestor de base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear
una variable a la cual voy a llamar conexión as new MySQL connection. Vamos a crear un objeto de tipo MySQL connection. Este objeto es muy parecido al objeto SQL connection que veíamos en la videoclase anterior con el sistema gestor de base de datos SQL Server. Entonces la diferencia entre estas clases la verdad que no es mucha, pero el procedimiento para utilizar el sistema gestor de base de datos sí es diferente. Entonces, ya creado el objeto, vamos a pasarle la cadena de conexión directamente al constructor. Entonces colocamos la cadena de conexión. Recordemos que esta es un string y tenemos que colocarla dentro de comillas dobles. Entonces lo primero que tenemos que colocar es el servidor. En este caso, como estamos trabajando con un servidor local, tenemos que trabajar con el localhost, que es el servidor que nos ofrece el WAMP server o el servidor local para poder trabajar con nuestro sistema gestor de base de datos. Entonces colocamos server igual a localhost, colocamos punto y coma y colocamos la base de datos con la que vamos a trabajar y que se encuentra en ese servidor. Entonces colocamos database igual, en este caso mi base de datos con la que voy a trabajar se llama prueba, entonces coloco database igual a prueba, colocamos punto y coma. Ahora tenemos que colocar el usuario para poder entrar a ese servidor, entonces colocamos user igual a root o root. Ese es el usuario predeterminado que viene en el servidor local WAMP server. Entonces colocamos como usuario root o root. Y por último tenemos que colocar la contraseña para poder entrar. Entonces en este caso colocamos password igual. Y como este usuario root en principio no tiene una contraseña asignada, colocamos que va a ser igual a una cadena vacía. Pero recordemos que como ya estamos utilizando comillas dobles, para que no genere ningún error, tenemos que utilizar comillas simples para establecer esa diferencia. Entonces la contraseña va a ser igual a una cadena vacía, es decir, que no hay contraseña para este usuario. Entonces ya establecida la cadena de conexión en el constructor, ya podemos establecer la conexión en el procedimiento del evento clic del botón conectar. Entonces colocamos un capturador de errores try catch y en las instrucciones del try simplemente utilizamos el objeto de tipo MySQL connection y utilizamos el método open para poder abrir la conexión con nuestra base de datos. Entonces colocamos conexión.open y colocamos un mensaje por medio de un msgbox que la conexión ha sido exitosa. Entonces colocamos ese mensaje. De igual forma colocamos un msgbox en el caso de que se genere alguna excepción y colocamos ex, que es el objeto de tipo exception, y colocamos o utilizamos más bien la propiedad message para que nos permita mostrar el mensaje de esa excepción. Entonces colocamos ese msgbox en las instrucciones del catch y si queremos podemos colocar aquí un finally y cerrar la conexión, pero lo podemos hacer de esta forma si conexión.state es igual a conexión state.open, es decir que si en la propiedad state de ese objeto conexión ya se encuentra abierta la conexión, eso quiere decir esta condición, si la conexión ya está abierta, entonces cerramos la conexión, utilizamos el objeto conexión y utilizamos el método close. Entonces para explicar otra vez muy rápidamente, lo que hicimos fue crear un objeto llamado conexión que es de tipo MySQL connection que nos va a permitir establecer una conexión abierta a una base de datos MySQL. A este objeto conexión le pasamos en el constructor la cadena de conexión, la cual se compone por el servidor. En este caso estamos trabajando con un servidor local llamado localhost, que es el que nos ofrece el WAMP server, y tenemos que colocar server igual a localhost, que es el servidor con el que estamos trabajando. El otro componente es la base de datos a la que vamos a conectar. En este caso vamos a trabajar con una base de datos llamada prueba, y los otros dos componentes son el usuario y la contraseña de ese servidor o el usuario que está utilizando actualmente ese servidor.
En este caso estamos utilizando el usuario predeterminado, que es root, y el password o la contraseña es una cadena vacía. ¿Por qué es una cadena vacía? Porque este usuario root actualmente no tiene una contraseña asignada. Podemos ingresar al servidor por medio de este usuario directamente sin ingresar una contraseña. Entonces ya establecida la cadena de conexión, dentro del procedimiento del evento clic del botón conectar, utilizamos un capturador de errores try catch en el caso de que en las instrucciones del try se produzca una excepción. Entonces en las instrucciones del try utilizamos el objeto conexión en su método open para poder establecer la conexión con nuestra base de datos prueba. Entonces luego de abrir esa conexión mostramos un mensaje que la conexión ha sido exitosa. En el caso de que se produzca alguna excepción, pasa directamente al catch y ejecuta esta instrucción, que es un msgbox mostrando el mensaje de la excepción actual. Luego colocamos opcionalmente un finally para cerrar la conexión en el caso de que la conexión esté abierta. Para comprobar que esa conexión esté abierta, utilizamos un conditional if, cuya condición va a ser que si el objeto conexión en su propiedad state tiene almacenada que la conexión esté abierta, es decir, que si el valor que está en la propiedad es igual al valor que estamos estableciendo en la condición, es decir, que si la conexión está abierta y si ese valor es igual al que está almacenado en la propiedad state, entonces que cierre la conexión. Simplemente aquí estamos verificando si la conexión está abierta. Entonces si está abierta, entonces cerramos dicha conexión. Entonces dicho esto, vamos a ejecutar nuestro programa para ver si funciona correctamente. Presionamos en iniciar. Se me estaba olvidando, tenemos que abrir antes el WAMP server. Vamos a abrir el WAMP server. Abrimos el WAMP server y recordemos que para utilizar el WAMP server el icono tiene que estar en verde. Eso quiere decir que todos los servicios del WAMP server están funcionando. Si no sale de color verde, sino de color naranja o rojo, quiere decir que hubo un problema en la instalación o hay un problema adicional que no está dejando que el WAMP server ejecute todos los servicios. Entonces para poder utilizarlo tiene que estar el icono en verde. Entonces ya abierto el WAMP server, vamos a ejecutar de nuevo nuestro programa. Presionamos en iniciar y vamos a presionar sobre el botón conectar y vemos que efectivamente nos muestra la conexión ha sido exitosa. Entonces muchachos, con esta video clase ya terminamos la parte de cómo conectar nuestras aplicaciones visualbasic.net a diferentes sistemas gestores de base de datos. En este caso solamente les mostré cómo conectar a un sistema gestor de base de datos Access, SQL Server, y MySQL. Entonces ya terminamos esta parte. A partir de la próxima video clase ya vamos a empezar con el tema de CRUD, que es la parte donde vamos a empezar a manipular nuestra base de datos por medio de nuestra aplicación visualbasic.net. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la video clase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no te has suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.